Todos sabéis, porque ya lo hemos hablado en muchos vídeos, que es importantísimo que los gatos jueguen. Pero tan importante como que los gatos jueguen es saber con qué pueden jugar. Yo siempre he pensado que es una auténtica estupidez gastarse dinero en juguetes para gatos. Os lo digo sinceramente porque me parece una auténtica bobada, de verdad. Bueno, si lo queréis gastar, pues mira, allá vosotros. Pero yo veo más educativo y más práctico que vosotros os hagáis los juguetes con los que tiene que jugar el gato. Y es de esto de lo que voy a hablar en el vídeo, de explicaros juguetes que vosotros podéis hacer en casa y que vais a ver que el gato va a alucinar, le va a encantar jugar con ellos y además pues va a ser una fuente también de distracción. Si tenéis críos en casa, pues a la hora de hacer un juguete, pues mira, pasáis una tarde un poco distraída. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí en el vídeo os lo cuento todo. Mira, el primer juguete casero para gatos que yo veo que a todos los gatos les vuelve locos, pero vamos, les encanta, es un dispensador de comida, casero. Lo podéis hacer facilísimo. Y para hacerlo solo necesitáis una botella de plástico de estas pequeñas de agua, que esté seca por dentro, le hacéis varios agujeros, limáis el borde del agujero, porque si cortas con un cútex para hacer 2 o 3 agujeros, pues quieras que no, el borde te va a quedar cortante y no nos interesa que el animal pues se haga algún pequeño corte o alguna herida. Y ponéis comida dentro, ponéis croquetas o algún tipo de premio especialmente oloroso y que le cueste sacar por el agujero. No me hagáis el agujero muy grande y el premio muy pequeño porque no le va a durar nada al juguete. Y se trata simplemente de hacer el juguete, le podéis pintar o le podéis poner cualquier adorno si tenéis críos para que los niños se distraigan y ya está. Otro juego también, vamos, de fábula es la clásica caña de pescar, que te venden en supermercados, en el Amazon, en tal. La podéis hacer vosotros en casa, cogéis un palo o una varita y con un cordel le colgáis, por ejemplo, el cartón del papel higiénico, por ejemplo. Se trata de que el animal pues vea un objeto que cuelga, que salta y que puede jugar contigo. El gato necesita ejercitarse y este juego les ejercita muchísimo a saltar, a correr, a acechar. Otro juguete que, de verdad, este es un poquito más costoso, pero que este es muy necesario. Este lo podéis comprar, porque no son muy caros, pero yo siempre recomiendo que lo hagáis en casa. Y es haceros un rascador. Y para hacer un rascador, básicamente necesitáis un soporte, un palo, algo que en recto, y envolverlo con cartón de este duro de envolver alguna o que proceda de alguna caja y demás. Cortáis tiras de la caja que os queden bandas bastante anchas de cartón y con eso vais envolviendo y envolviendo el palo, de manera que os quede luego un palo lo suficientemente grueso. Otro juguete ya definitivo que les encanta a todos los gatos, que lo adoran, son las cajas de cartón. De preferencia que sea cartón de este grueso, cartón de este ondulado, porque es más cálido, lo pueden arañar mejor y el gato pues va encima a jugar más con él. Y es que a todo gato le gusta meterse en una caja de cartón. Olvidaros de historias y de que si le compro o no le compro esto a esta casita o este no sé qué. Una caja de cartón, nada más, nada más. Que si tenéis niños podéis adornar la caja de cartón y hacer que parezca una casita para el gato, lo que queráis. Ahí eso ya yo no me meto. Y por último, y muy parecido a lo de la caña, que le hagáis una pelota. Cogéis una base, yo cuando éramos críos cogíamos una piedra y le poníamos bolsas de plástico. Y con eso teníamos una pelota de fútbol, hasta que se rompía los plásticos y te quedaba la piedra. Es decir, no hace falta un balón de reglamento para jugar al fútbol. Evidentemente, para darle de cabeza era un poco complicado. Pero en el caso del gato es algo parecido. Coges algo redondo y lo envuelves con cordel, con cordel. Sobre todo si tenéis maña para envolver y tal, vais haciendo tal y que os quede una pelota. Y con esa pelota jugar. Y con eso juegan, no os podéis imaginar. Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.